Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, dos hermosas parábolas. Decíamos que hay más de 46 parábolas, ¿verdad?, en los evangelios. Aquí tenemos dos parábolas. La primera, el tesoro escondido. Creo que cada uno de nosotros habremos juzgado alguna vez el famoso tesoro escondido. Yo por lo menos estaba jugando con ese mandú ahora, y de feliz memoria el hermano Constantino Herbal en Concepción hacíamos con los chicos más de 50, 60 mitad ibera. Yo recuerdo al hermano a las 5 de la mañana, ella ama, como iba a cuatia y cuánto lugar, muy bate, gramata, de donde sea. Hasta dentro del hormiguero metía el papelito, imagínense. A beber no es agua, entonces son de yopita, río, lo que sea. Bueno, queridos amigos, qué interesante estos juegos que te hacen entender lo que significa el tesoro escondido. Pero aquí, queridos amigos, hay todo un proceso, porque en Dere Moñepunúa lleva. Y el Evangelio lo que nos va haciendo es mostrarnos el camino. Entonces, inde pintado de blanco y por un asta, inde calcular, viola pintado de blanco por un asta. Puede ser que sea una bandera que estaba pintada ahí, está por un asta, yare, jope, verejeca, remaña, o escalón. Y claro, uno dice esto, el otro dice aquello, pero lo importante es buscar ese tesoro. Y aquí encontramos este tesoro escondido. Somos capaces, dice, y aquí, al encontrarlo, vuelve a esconder una vez que lo encuentra, porque tiene un gran valor. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Esto no me pertenece, pero estoy buscando y lo he encontrado. Sé que este es el tesoro que el Señor me ha regalado. Lleno de alegría, vende todo lo que posee. Miren el riesgo, queridos amigos. Vender todo. Vendo todo, lo dejo todo porque sé que este es mi tesoro. Ciertamente que se está refiriendo al cristianismo. Ciertamente que se está refiriendo a nuestra hoja de ruta. Somos capaces de tirar todo lo demás porque sabemos que aquí encontramos el camino y la gracia de Dios. Queridos amigos, pero para encontrar el tesoro escondido, no pensemos que eso se nos da así nomás, ¿verdad? El tesoro escondido es una búsqueda continua, queridos hermanos, porque es un proceso para el cambio y para la conversión. Y entonces, una vez dice que lo encuentra, vende todo. Este es el gran riesgo que necesitamos hacer como cristianos comprometidos, porque y entonces somos capaces de comprar ese tesoro porque vale mucho. Te pone un segundo ejemplo. Se parece a un negociante que se dedicaba a buscar las perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. El significado es lo mismo, queridos hermanos, pero justamente porque ¿quién es para nosotros? Y ahora apliquemos un poco a nuestra vida y apliquemos a la enseñanza de esta parábola tan sencilla que el evangelista y que Jesús nos quiere transmitir. Es un negociante que se dedica a buscar. ¿Se dan cuenta que siempre está la palabra de la búsqueda? Está la palabra de que nosotros somos los protagonistas. Así como en aquel juego, allí por ir disparada de aquí para allá, y el que encontraba era importante. Algunos ya piabe, otros ya piamó, etcétera, pero siempre es una búsqueda y es un proceso. Queridos hermanos, para llegar al reino de Dios necesitamos una búsqueda continua. Así que ñañe piana, porque si somos nomás ahí, los Nepo Baby, estamos aquí, recibimos todo
Ya ande bebendo, ella recibí del Estado, ella recibí paña saingoa, lleva por el Estado porque me votaste, porque te da un trabajito. Va pomo aire, va pomanio, eres o mare votaje. Anga, a me etan de la plata del pueblo. A me etan de las cosas sencillas, fáciles. Queridos hermanos, qué triste que es eso, ¿verdad? Qué triste. Pero de eso estamos llenos aquí en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra política. Esa es la gran corrupción que tenemos, ¿verdad? Entonces muchos, queridos hermanos, entonces no producimos. No ya producimos, ¿ves? Pero por eso digo, aquí hay dos grandes pecados. Ese que está entrando en la corrupción y está corrompiendo a los demás. ¿Por qué? Y porque este es el que se hace el patrón, ¿verdad? Y el que corrompe a los demás. Y nosotros, ¿verdad? Por otra parte, que también nos dejamos corromper. Es decir, los dos somos grandes culpables, los dos. Hay una frase, y termino con esto, queridos hermanos, una frase de un gran autor, Osu era el apellido, justamente decía, solamente existen faraones donde existen esclavos. Solo existen faraones donde existen esclavos. Y entonces quiere decir que nosotros somos tembiguay, lleva, poquerá, ñañemoyo bebe. Y por eso decíamos hace rato, partidos políticos que se venden, partidos políticos. Estamos gobernando por tantos años como si fuera un gran triunfo. Y no te das cuenta que sos un prostituto o una prostituta, que sos un poquerá y que te dejas vender, pero así. Y después gritamos los principios y valores, ¿verdad? De los grandes fundadores que tenían las agallas de hacer bien las cosas. Le conozco incluso a una que es nieta del general Bernardino Caballero. Y me decía ella, pobrecita, seguramente que mi abuelo está ahí dándose vuelta no sé cuántas ahí en su cajón, ¿verdad? Pobrecito, de los principios y valores. Porque quiere decir que esto de buscar el reino de Dios, de buscar lo bueno, lo bondadoso para la nación, para la gente, si somos verdaderos cristianos y buscamos el reino de Dios, querido hermano, y asimismo también la misma religión, que estamos vendiendo la religión. ¿Cuántas sectas? ¿Cuántos protestantes? De acuerdo a tu diezmo, de acuerdo a esto, ayuda a tu ave, etc. Nos prostituimos, queridos hermanos. Si nosotros entendiésemos el Antiguo Testamento y leyésemos el libro de Samuel, el libro de los reyes, libro político para políticos, ¡ja! Ahí, queridos hermanos, justamente el gran pecado es esto, es la idolatría, es ir detrás de otros dioses y no buscar, no hacer un proceso para buscar la verdadera perla fina. Porque si encontramos a Dios, queridos hermanos, todo esto va a cambiar. Que así sea. Que así sea.